Hola, bienvenidos a todos a una nueva edición de Tómate un café con Procem. Este es un espacio que hemos creado en Procem Consultores, en el cual platicamos con algunos de nuestros consultores, compartimos su experiencia, su expertise y nos brindan tips sobre un tema en específico. Antes de iniciar, me gustaría que nos presentáramos. Bueno, mi nombre es Sofía y formo parte del equipo de mercadeo de Procem Consultores, y en esta ocasión me acompaña Sonia de Velázquez. Así que le paso el micrófono a Sonia para que se presente. ¿Qué tal, Sofía? ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Un gusto verlos nuevamente por estos medios. Pues mi nombre es Sonia de Velázquez y me dedico a toda la parte administrativa de los negocios de Procem. Soy auditora y pues apoyo también en toda la porción de consultoría y asesoría en sistemas de gestión, y en esta oportunidad pues estoy con mucho gusto también respondiendo todas las preguntas que ustedes nos han hecho llegar por los diversos medios de comunicación. Gracias, Sonia. Gracias por tu tiempo de antemano. Y bueno, amigos, el tema de ahora es preguntas sobre negocios. ¿Y quién no quiere tener un negocio propio? Yo creo que es rara la persona que diga, no, quiero seguir trabajando para alguien más, en lugar de ser mi propio jefe, hacer mi propio tiempo, tener mi propia tienda, mi propio negocio, generar mis propios ingresos, construir algo propio. Entonces, ahora nos vamos a enfocar en esa parte de construir y administrar un negocio. Sonia, como ella lo mencionaba, es experta en negocios, así que por eso la invité a este Tómate un café con Procem para que ella nos comparta todos los tips. Y déjenme contarles que recibimos muchísimas preguntas, pero vamos a focalizarnos hoy por hoy en un par. Si tienes más preguntas, no dudes en dejárnoslas saber en los comentarios y podemos hacer una sesión de continuidad como una parte 2 de esta edición. Bueno, Sonia, empecemos. ¿Estás lista? Claro que sí. Ok. Bueno, la primera pregunta que nos hicieron llegar es: ¿cuál es la diferencia entre un modelo de negocio y un plan de negocio? Perfecto. Gracias, Sofía. Bueno, mira, de hecho, esta es una muy buena pregunta y usualmente estos conceptos tienden a confundirse. La diferencia radica en que un modelo de negocio se basa en la estructura como tal, es decir, cómo vamos a operar nuestro negocio y cómo le vamos a añadir ese ingrediente de valor, es decir, cómo vamos a ofrecer, cuál va a ser nuestra propuesta de mercado y además definir qué vamos a vender, todo visualizándolo como un negocio completo. Por ejemplo, hemos podido descubrir modelos de negocio que son sumamente conocidos, como el caso de la venta en franquicias. Si tú sabes, las cadenas alimenticias, ellos trabajan con franquicias. Otro modelo de negocios es el modelo por suscripción, donde sabemos que nos vamos a acercar a nuestros clientes o a nuestros usuarios a través de una suscripción mensual. Tal es el caso de, bueno, vamos a llamar algunas marcas: Netflix, Amazon Prime, HBO, Disney Plus. Entonces, todas esas cadenas de televisión o de series son las que están utilizando ese negocio muy conocido, es la venta o generamos o con nosotros, con nuestro cliente o nuestro usuario final. Y así sucesivamente hay muchos modelos de negocios. Ahora el que está más de moda es el negocio de las aplicaciones o negocios online. Y esa es la estructura en general con la propuesta de valor como nosotros nos estamos acercando a nuestros clientes. Ahora, lo que difiere de un plan de negocios es que el plan es un documento en sí que nos permite definir cuál va a ser nuestra inversión inicial en un plan financiero, cuál va a ser nuestra porción operativa, es decir, describir todos los procesos, los procedimientos, los cargos, las responsabilidades. Ya el plan de negocio como tal es un documento que se utiliza para hacer de manera más descriptiva cada uno de los detalles que compone nuestro negocio. De hecho, en el plan de negocio podemos incluir el modelo de negocio que queremos lanzar.
Ok. Entonces, aunque a veces pareciera que son lo mismo, sí son cosas bastante diferentes. También en el plan recuerda que estamos detallando actividades concretas que vamos a lograr, estamos poniendo plazos de ejecución para ciertas actividades. Entonces, difiere mucho de aquello que nos genere valor, de cómo va a ser nuestro negocio como tal, a lo que vamos a planificar para llevarlo a cabo. Ok, Entonces, sí, son dos conceptos muy, muy diferentes. buenísimo. La verdad que muy interesante conocer la diferencia, Sonia, y te agradecemos por la aclaración. La segunda pregunta que nos hicieron llegar es, ¿cómo plasmar los impuestos en un plan de negocio para poder proyectar utilidad neta? Muy bien, bueno, cuando nosotros estructuramos un plan de negocios, ciertamente vamos a establecer también un flujo de efectivo, unos estados financieros proyectados, un detalle de la inversión, de todo lo que se va a llevar a cabo. Y en la proyección de los estados de resultados, que tiene que ver con toda la porción económica, cómo se generan ventas, cuál es el costo de esa actividad, etcétera, para luego definir cuánto nos va a generar de rentabilidad nuestro proyecto, nuestro emprendimiento o nuestro negocio. Definitivamente tenemos que considerar la cuestión impositiva. Todos saben que en diversos países y también en diversas ciudades existe un valor o un porcentaje que el gobierno tasa como tal sobre los impuestos que se deben cancelar por nuestras operaciones, ¿no? Y sobre Correcto. todo cuando se genera cierto nivel de utilidad, hay que cancelar un porcentaje. Y eso varía en cada país o en cada ciudad. En este caso, la pregunta que nos hacían por ahí es que obviamente cuando estamos proyectando estos estados financieros, ya sea para un plazo de 5 años, por dar un ejemplo, siempre es importante definir la porción de impuestos. Es decir, no tenemos que tener miedo de evitar documentar los impuestos o de que si yo genero cierta utilidad y al poner los impuestos voy a generar pérdida, ahí ya se me fue mi proyecto o no es financiable, ¿verdad? Primero hay que quitarnos ese paradigma, porque todo negocio que va emprendiendo, que va iniciando, o si vamos a cambiar una línea de negocio, cuando establecemos una proyección financiera, generalmente, pues es normal que al principio nos genere cierta pérdida, sobre todo por la estacionalidad o nuestro ciclo de ventas. A ver, Correcto. un ejemplo claro puede ser que no es lo mismo cuando nosotros estamos vendiendo en una cafetería, digamos, comida o pan, y sabemos que el producto que nosotros vendimos automáticamente nos ingresa el pago. Entonces, es un ciclo sumamente rápido de lo que hemos vendido, lo convertimos en un ingreso. Ahora, si nosotros queremos vender un inmueble, por ejemplo, o nos dedicamos a la construcción y estamos construyendo una casa, obviamente no es la misma velocidad de la venta como si yo vendiese un café, sino que tengo que hacer toda una labor de venta y los pagos los voy a recibir graduales. O si tengo la buena suerte, voy a recibir un pago por completo, ¿ya? Pero eso me va a permitir reinvertir y seguir construyendo otras casas o haciendo otro tipo de inmuebles. Y obviamente al generar utilidades, voy a tener que hacer un pago de impuestos, pero puedo yo hacer una reinversión y hasta el momento que yo reciba el dinero, entonces hacer el pago. Siempre hay que tener en cuenta que es importante detallar el ciclo de venta que vamos a tener en un plan de negocios para que así cuando lo presentemos a una entidad bancaria o ante algunos inversores para que nos apoyen y nos apalanquen en ese financiamiento, podamos explicar en qué momento va a tener la organización un ingreso de manera que se vayan generando utilidades, es decir, que el negocio sea próspero. Y Ujú. como mencionaba al principio, pues el tema impositivo, eso es algo obligatorio. Entonces, Ujú. sí hay que documentarlo a pesar que en las proyecciones los primeros años, por ejemplo, nos pueda producir cierta pérdida. Porque si no, si reflejamos solamente utilidades, estamos demostrando una proyección que no es real, ¿verdad? Porque quiere decir que al Correcto. final vamos a generar utilidades, pero eso no nos va a alcanzar para pagar los impuestos. Y sabemos pues que no podemos evitar
hacer este pago de impuestos porque obviamente esta es nuestra operación. Entonces, quitémonos ese miedo, ¿verdad? Ese paradigma de tener que presentar solamente rentabilidad desde el inicio. Es muchísimo más creíble, como repito, poder demostrar que un negocio va en crecimiento y que va a recibir inyecciones de capital a medida que vaya dándose este ciclo de ventas para asegurar que se va a generar una utilidad a partir de esos impuestos pagados. Y la tercera pregunta que recibimos es, si mi negocio es pequeño, ¿debo tener manuales para describir lo que hacemos? Pues la verdad que sí, la verdad que sí. Y el grado de complejidad de la documentación que quieran tener va a depender de cada quien, ¿verdad? Aunque el negocio sea muy pequeño, llámese que de 3 a 5 empleados, siempre es bueno que se documente lo que se está haciendo. Después de todo, el gran gurú de la calidad, Joseph Juran, decía que si no puedes escribir lo que estás haciendo, realmente no sabes lo que estás haciendo o no tienes control sobre lo que estás haciendo. Entonces, sí, es importante que se documente de manera sencilla, no tienen que hacer manuales extensos o con tantísima información que al final no nos van a servir de nada. Lo básico es poder documentar, puede ser como una lista de chequeo, una lista de verificación o con ciertos procedimientos sencillos, claros, a través de flujogramas o a través de gráficas, puede ser incluso, cuál es el quehacer de cada una de las actividades dentro de la organización. Porque recordemos que muchas veces se maneja el conocimiento solo a nivel de la persona. ¿Y qué pasa si esta persona se va de la empresa? Se lleva el conocimiento. Así es. Entonces, lo ideal es tener documentado todo lo que hacemos y eso nos va a permitir que cuando crezcamos, vamos a crecer de manera ordenada. Si vamos a añadir una persona nueva a la operación, si vamos a hacer una nueva línea de productos o de servicios, si vamos a hacer nuevos canales de venta o de distribución, siempre es bueno que tengamos documentado eso para que al incorporar a las personas se les capacite en lo que se hace a nivel de organización, ¿verdad? Por muy pequeño que sea, siempre es importante crecer de manera ordenada, porque si no, nos va a suceder que el negocio va a crecer, 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 y en un momento va a ser tan necesaria la documentación que recopilarla completa va a ser un proceso mucho más difícil, a que si se hubiese ya plasmado desde el inicio cómo iba a ser la operación. Entonces, aunque la empresa sea pequeña, sí es recomendable que tengan un manual sencillo. Como les digo, la extensión, la delimitación, la manera como documenten depende de ustedes, ¿verdad? Y sí considero importante que puedan escribir lo que hacen, para que de esa manera pues no se pierda el horizonte cuando haya un cambio importante a nivel de negocios. Así es. Yo coincido contigo de empezar ordenado desde el inicio para que eso nos sirva también como herramienta para ir midiendo nuestro desempeño y por qué no pensar en grande, ¿verdad? Pensar que Así sí, es. estamos empezando pequeño, pero que también eso va a ser un impulso para que eventualmente vayamos a crecer y convertirnos en una empresa pues mucho más grande y llegar a más clientes y seguir creciendo. Así que buenísimo. La otra pregunta que nos hacían, Sonia, es muy interesante. Dice, tengo un negocio próspero, pero quiero diversificarme en otros negocios y hacer otras cosas. ¿Es necesario hacer otro plan de negocio? Sí, definitivamente sí. Qué bueno que tiene un negocio próspero, realmente eso es una gran bendición en estos dorados tiempos. Y definitivamente si va a involucrarse en otro rubro o, por ejemplo, con otro tipo de mercado, sí es bueno destinar una planificación acorde a lo que se va a llevar a cabo. Entonces, sí, un plan de negocios es apropiado, especialmente si va a haber una inversión que nazca de su negocio original. De esta manera sabemos que la inversión va a regresar, ¿verdad? No es que vamos a prestar el dinero y ya estuvo, ¿verdad? Sino que esa inversión debe regresar. O si, digamos, vamos a invertir en capital por fuera del negocio que actualmente tenemos, también tenemos que asegurarnos que no vamos a descuidar un negocio por poner otro, ¿verdad? Sobre todo, como mencionaba, si es un rubro completamente distinto.
El plan lo que nos va a dar es la luz para saber cómo vamos a ir orientando nuestras inversiones. ¿Qué es lo que necesitamos conocer, tanto a nivel de mercado como a nivel financiero, a nivel de recursos? ¿Qué vamos a necesitar? ¿En cuánto tiempo lo vamos a hacer? Y si ya tiene la experiencia previa de un negocio, por muy distinto que sea, pues eso va a abonar muchísimo conocimiento para que puedan completar cada uno de los elementos que son necesarios tomar en cuenta. Pero sí, la recomendación es que hagan un plan aparte, ¿verdad? Sobre todo si es un negocio completamente distinto. Buenísimo. Sí, la verdad que yo también coincido contigo porque creo que el plan es como ese GPS. Vamos en nuestro Sí. vehículo y necesitamos ese GPS para que nos muestre el camino y llegar, evitar tráfico, evitar cualquier inconveniente, si hay algún choque o colisión, pues sí, obviar o verificar otras rutas. Entonces creo que el plan cumple la misma función, ¿no? Especialmente Así cuando es. estamos empezando algo nuevo para asegurarnos que así como tenemos este negocio próspero, pues vamos a tener el otro también que va a ser bonancible. Otra de las preguntas que nos hacían llegar es, ¿necesito un plan estratégico y un plan de negocios para emprender? No necesariamente. Okay. Cuando alguien va emprendiendo, como pues su palabra misma lo dice, va a empezar de cero, ¿no? Va a crear algo nuevo. Un plan estratégico va más allá del inicio o de la idea o la visión de un negocio. Un plan estratégico ya habla de estrategias muy concretas cuando ya se tiene un conocimiento sobre cómo es el comportamiento del mercado, cómo se van comportando mis productos y servicios, qué estrategias debo utilizar, es decir, voy a sobrevivir en este mercado o voy a dar una estrategia ofensiva porque sé que el mercado está muy competitivo o voy a defenderme porque tengo muchísimos competidores que están haciendo lo mismo que yo hago, que copian lo que yo hago. Entonces, el plan estratégico lo que nos permite es tener una amplitud de criterio a nivel de estrategia. ¿Qué vamos a hacer? Pero el plan de negocio, sobre todo cuando vamos emprendiendo, nos sirve para conocer el mercado hacia dónde vamos, cuánto necesitamos invertir en un estimado, ¿no? Cómo se va a comportar nuestro mercado, nuestro cliente final cuando lancemos un producto o servicio. Entonces, no es necesario que cuando vayamos a emprender planeemos toda una gran estrategia, sobre todo si vamos empezando. ¿Ya? Lo crucial sí es definir en un plan de negocio que sea dinámico, es decir, vamos a tener un documento creado, pero que tenemos que ir alimentando y revisando en función de cómo van funcionando el plan, ¿no? Y de ahí pues partir para hacer ciertos ajustes o para definir pues cómo va a ir creciendo nuestro negocio. Pero un plan estratégico como tal no lo considero necesario, sobre todo porque cuando uno va emprendiendo, empieza a descubrir a su cliente, empieza a adoptar ciertas técnicas de venta, empieza de cero, probablemente no tengas un socio o un inversor a la par, pero en el camino lo puedes ir adquiriendo, ¿ya? Entonces, no es necesario realmente un plan a nivel estratégico, eso lo puedes hacer más adelante cuando tu negocio esté consolidado y quieras asegurar que las estrategias que vas a llevar a cabo van a servir para que te mantengas a flote o en tu nivel de ventas o tengas un crecimiento de mercado. Correcto, buenísimo. Entonces, ahí lo tienen amigos, para que ustedes sepan identificar la diferencia entre ambos planes y qué es lo que tu negocio necesita en este momento, si un plan de estratégico o un plan de negocio. La otra pregunta que recibíamos es, ¿cuáles son algunas de las vías para conocer el mercado? Definimos el mercado realmente como el segmento o el sector al que nos estamos involucrando cuando vamos a realizar un negocio para la venta, ¿no? Entonces, Correcto. dentro de todo tu mercado, tú puedes ir segmentando, puedes ir estableciendo pequeños nichos, es decir, no me voy a comer todo el pastel, sino que lo que quiero es una pequeña porción que está ubicada geográficamente en tal sitio o cierto tipo de usuarios que utilizan A, B, C, D, etcétera, de plataformas en línea, dependiendo del modelo de negocio que hayas establecido o decir yo quiero unos compradores
de esta índole, ya sea una persona jurídica, personas naturales, ONGs, instituciones, dependiendo de lo que yo vaya a vender. Entonces, ¿cómo puedes tú conocer ese mercado? Pues hay diversas técnicas, ¿no? Lo primordial es hacer un estudio de mercado. Hay organizaciones que se enfocan en hacer evaluaciones de mercado. Es decir, ellos cuentan con herramientas para poder acceder a el usuario final, nuestro cliente, nuestro objetivo de venta, a quien le vamos a vender. Se hacen una serie de entrevistas, se hacen modelos de compra, se hace un cliente misterioso para definir si el producto o servicio que yo estoy vendiendo en realidad va a ser adquirido, y etcétera, ¿no? Ellos tienen diversas actividades. Ahora, si vamos empezando y no tenemos la capacidad económica de contratar una empresa que nos haga este estudio de mercado, sí que podemos considerar obtener información que ya está disponible y que en su mayoría es gratuita. Por ejemplo, hay ciertos países que tienen una institución a nivel gubernamental que recopila datos estadísticos de compras, de ventas, de comportamientos en los consumidores, y esta información generalmente está disponible en boletines trimestrales, en revistas, bueno, en el caso nuestro, pues hay ministerios de economía o ciertas dependencias del Ministerio de Economía que permiten facilitarle a quien lo requiera ese tipo de información. Entonces, nosotros ya podemos ir describiendo el mercado o conociendo el mercado a partir de esa información. Por darte un ejemplo, datos que nos interesan es, por ejemplo, la edad. En ciertas zonas vive mayormente unas personas entre, qué sé yo, 25 a 40 años, ¿ok? Si yo voy a ofrecer productos para esas edades, entonces me interesa vender en ese sector. En otras zonas podemos ver perfiles demográficos. En esta zona hay más mujeres, hay más hombres, hay más niños. O en estas zonas, por ejemplo, hay un mercado netamente industrial, es decir, ahí tal vez hay más empresas que producen o que contratan empleados a que haya personas que me compren. Entonces, tal vez si en mi producto o mi servicio va orientado a una persona natural, no me sirve ir a vender ahí porque sé que solo hay empresas produciendo, ¿ya? Ujú. Entonces, todo este tipo de datos están disponibles, como lo menciono, a través de ciertas dependencias gubernamentales y la misma información que aparece en tanto redes sociales como en buscadores en el Internet. Otra manera también de conocer el mercado es poder identificar cuáles son los competidores que yo voy a tener en mi negocio y dónde están posicionados, porque así yo puedo hacer una observación directa o indirecta sobre cómo es su comportamiento de ventas. Por ejemplo, si quiero poner un restaurante o una franquicia, yo sé que hay zonas donde abundan las empresas, entonces sé que ahí van a llegar a almorzar siempre. Entonces, muy distinto a que yo ponga en una zona residencial donde sé que hay casas y hay amas de casas cocinando. Entonces, si yo pongo un restaurante ahí, nadie va a comprarme, pues, porque toda la Claro. gente está en su casa. Entonces, esas son maneras de cómo se puede conocer el mercado que no tiene ningún costo, pero obviamente podemos abocarnos, como lo mencionaba al principio, con herramientas que sí nos permitan identificar el comportamiento del consumidor, su decisión de compra. Y, ¿por qué no?, hacer encuestas breves en la zona donde yo también quiero posicionar mi negocio. Eso lo puedo hacer fácilmente obteniendo una autorización de la dependencia gubernamental que me requiera, ya, porque no me voy a poner a hacer encuestas en la calle, ¿verdad? O acercándome a la gente solo porque sí, pero puedo hacer también preguntas, puedo hacer incluso a través de cuentas de correo, ya venden bases de datos de muchos clientes sobre el interés de compra, y también pues un mecanismo que casi no utilizamos pero sigue vivo, es una encuesta telefónica. Entonces, tal vez no a tanta gente le gusta que le llamen y le pregunten, pero es un mecanismo que tiene un costo sumamente bajo para poder conocer a qué mercado yo me estoy enfrentando y sobre todo contar con la experiencia de otros sectores de la zona. Si yo ya he identificado qué es lo que quiero hacer para asegurarme que pues no voy a ir a poner un negocio en una zona que no va a prosperar o que voy a vender algo que a nadie le interesa comprar.
La otra pregunta que nos hicieron es que, ¿qué pasa si la ejecución del plan de negocio da resultado diferente a lo esperado? Y esto creo que es muy común porque uno dice, uno planea con muchísimo anhelo y dice, bueno, todo va a salir bien y bueno, nos vamos a proponer estos números y bueno, estas acciones vamos a hacer, pero a veces la realidad suena diferente. Entonces, como que, ¿qué hacer en esos casos? Bueno, de hecho esto es algo esperado, ¿no? Uno planifica cómo va a ser un negocio, el comportamiento de mercado, las ventas, uno puede proyectar, pero siempre hay que considerar un porcentaje de incertidumbre, ¿no? Como un margen para decir si lo voy a hacer o no se va a llevar a cabo. Entonces, es importante tener una cultura de prevención, ¿ya? Es decir, ok, yo me he proyectado vender tantas cantidades, tanto en dinero, etcétera, pero está la posibilidad de que yo pueda vender tanto. Y a eso nosotros le llamamos escenarios. Entonces, Ujú. siempre es bueno que hagamos un planteamiento de al menos 3 escenarios en un plan de negocio. Un escenario conservador, es decir, voy a vender esta cantidad y pueda que no llegue ni a esa cantidad. Eso es como decir, tal vez no, el escenario básico. Luego hay un escenario alentador o un escenario próspero, es decir, yo sé que esto se va a vender como pan caliente, entonces yo puedo proyectar la venta. Y puede haber también un escenario de ventas bajas, pero de inyecciones de capital, ¿ya? Entonces, puede hacer que tenga un nivel mínimo de venta o sobre todo más bajo del conservador, pero me va a permitir hacer diversas actividades a lo largo de la operación si ese es el tipo de escenario que se va dando. Ujú. Entonces, cuando nosotros planteamos múltiples escenarios, o al menos 3, que eso es lo común, eso ya nos permite tener un margen de acción, ¿ya? Porque puede hacer que la novedad de un producto o de un servicio que estamos lanzando al mercado nos genere un volumen grande de ventas. O caso contrario, si tenemos un producto o un servicio caro, pues con un par de cosas que vendamos vamos a lograr las ventas esperadas, ¿no? Entonces, dependiendo también de ese mercado al que nosotros estemos accediendo, vamos a irnos dando cuenta en qué escenarios nos vamos a ir posicionando y hacer los ajustes en función de ello. Es decir, no es lo mismo reinvertir el capital que se está vendiendo constantemente. Yo digo, bueno, en lugar de dividirlo entre los que hemos estado emprendiendo o entre los accionistas que estamos reinvirtiendo, vamos a volver a inyectar ese dinero para que el flujo sea constante. A decir, bueno, no he llegado ni a la venta mínima o no estoy llegando al punto de equilibrio, entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, hacer una reorientación, pero sí anticiparnos. Lo peor es llegar a establecer un mercado o a hacer un negocio con un completo desconocimiento, porque entonces es como que si nos subiéramos a una lancha y nos lanzáramos al mar y vamos a la deriva donde el viento nos lleva. Entonces, si no sabemos a Correcto. dónde vamos, no podemos empezar ni siquiera a agarrar un remo, ¿ya? Lo mismo nos pasa con un negocio. Si nosotros no establecemos en un plan cuál es la ruta, cuáles son los altos y bajos o los escenarios a los que podríamos nosotros esperar durante la operación, mejor no nos metamos en ese negocio porque no Ujú. sabemos si vamos a tener un chispazo de suerte o todo lo contrario. Entonces, Así es. esa es la recomendación, ¿no? Hacer pequeños ajustes al plan, obviamente no cambiar por completo, porque entonces quiere decir que no conocíamos absolutamente nada de lo Ujú. que íbamos a hacer, pero sí hacer pequeños ajustes que nos permitan llevar a cabo actualizaciones para dar respuesta a cómo va operando nuestro negocio. Perfecto, Sonia. Muy bien. La siguiente pregunta que nos hicieron llegar es, ¿cómo crear el grupo de trabajo logístico? Quizás esta pregunta se refiere a cómo organizar la logística en un grupo de trabajo. Quizás vamos a adivinar por ahí que eso quisieron quizás decirnos. ¿Cómo organizar un grupo de trabajo o un equipo de trabajo? Bueno, cuando vamos a organizar un equipo de trabajo, vamos a hacer ciertas actividades de logística, vamos a ir orientándola en función de lo que vayamos a vender. Es decir,
si nuestro producto o nuestro servicio es necesario distribuirlo en zonas cercanas o lejanas, sí es importante considerar el equipo de transporte como un recurso, el personal con el que yo cuento para poder llevar a cabo mi servicio o mi producto o para llegar a mi consumidor o mi usuario final. Entonces, armar un equipo de logística ya tiene que ver más sobre todo con hacia dónde quiero yo llegar y si cuento con los recursos y las capacidades para poder hacerle frente. Creo que es importante también que no solamente se planifique el recurso de transporte, ¿verdad? Sino también el recurso financiero, porque tenemos que garantizar que la venta misma de nuestro producto o nuestro servicio nos va a ser capaz de cubrir los costos de logística para llevar ese producto o ese servicio a nuestros clientes ya, porque si no, prácticamente estaríamos perdiendo el margen de utilidad al establecer una entrega, por ejemplo, muy ajena o muy desconocida a lo que nosotros ya estábamos proyectando. Te doy un ejemplo. Si yo empiezo a vender fruta, por ejemplo, empacada y ya lista para comer, pero me están pidiendo hacer la compra en una zona que está a 1000 kilómetros de distancia, obviamente el costo de la fruta, que es algo que yo puedo comprar a granel y luego vender, me va a generar un margen mínimo de rentabilidad, si es que lo genero, por el transporte de este producto hacia mi cliente. Entonces, es preferible considerar que cuando hago una logística de entrega, también puedo considerar sucursales o abastecerme a través de otro tipo de intermediarios. Ya puede hacer que la fruta no la compre local, sino la compre más cercana a donde está mi comprador o mi usuario, ya, o mi cliente final. Entonces, sí es importante que cuando vayamos a organizar este tipo de equipos, lo hagamos en la medida de que consideremos todos los recursos y sobre todo que no perdamos la rentabilidad al hacer esa venta, ya, porque si no, prácticamente estaríamos trabajando para no ganar nada. Ujú, correcto. Y la última pregunta, Sonia, de esta edición de Tómate un café con Prosem es, ¿cómo llegar a lograr mis objetivos como un buen administrador y sacar adelante al negocio y así seguir creciendo tanto en economía y conocimiento? Bueno, pues la verdad que esta es más que una pregunta, creo yo, una inquietud muy de la experiencia, ¿no? Cuando estamos emprendiendo y vamos descubriendo el comportamiento del mercado y cómo ha sido también el nivel de ventas, cómo ha sido la rentabilidad que hemos obtenido, pues esa información es crucial documentarla. Ya decir, bueno, en tales fechas o en tales meses sabemos que se vende más. O cuando hay, por ejemplo, una actividad fuera de nuestro control, ya sea en la zona donde estamos o a nivel mundial o a nivel regional, estamos vendiendo menos. Entonces, eso nos da información para nosotros poder adquirir productos o servicios y cómo vamos a hacerlos llegar a nuestros clientes. Entonces, una manera de ser un buen administrador es asegurarnos que lo que tenemos en nuestras manos lo vamos a colocar o lo vamos a vender y que eso va a tener un retorno para nosotros. Porque como decíamos anteriormente, de nada nos sirve estar vendiendo si no vamos a generar nada. O si Correcto. estamos trabajando para el mínimo y eso no nos alcanza, por ejemplo, para cubrir nuestros gastos fijos. Entonces sí es importante conocer la estacionalidad, el ciclo de venta de nuestros productos, poder descubrir cuándo la gente compra más. Por ejemplo, te soy sincera, muchas veces los restaurantes, si tú te fijas, ellos ponen promociones cuando ha sido fecha de pago, porque saben que la gente tiene dinero en su bolsa, que después de Correcto. haber pagado sus obligaciones ha destinado un poquito para el ocio, para salir. Entonces ponen promociones para que el mercado se sienta atraído a comprar. Pero Ujú. fuera algo ilógico si luego de, por ejemplo,
una fecha de pago de impuestos o de una declaración de tu renta personal, al año tú estás poniendo algún tipo de promociones porque sabes que la gente no tiene dinero, acaban de pagar. Entonces, ahí es ilógico pensar que van a hacer algún tipo de compra, ¿verdad? Sobre todo porque el poder adquisitivo pues difiere en algunas personas cuando se hacen ciertos pagos. Entonces, la manera como administrar bien tu negocio es asegurarte que tienes información a tiempo y que utilizas esa información. Porque uno puede tener datos, ya yo puedo saber, bueno, tales días no vendo, o mi competencia se está haciendo lo mismo, o tengo alguien que está vendiendo un producto similar al mío y es todavía un poquito más barato. Entonces, si yo tengo información, pero no hago nada con esa información, no me sirve de nada. Entonces, lo importante es que yo aprenda a administrar mi negocio, a orientarlo con conocimiento y con información. Obviamente la experiencia, el ir y venir, el cometer errores, levantarse y volver a caer y volverlo a intentar, es lo que nos va a ir dando también una línea de expertise en el rubro en el que nosotros vayamos trabajando. Y también, obviamente, tomar decisiones oportunas, saber que si hay ya mucho tiempo en el que yo estoy invirtiendo, insistiendo en la venta, promoviendo mis productos, haciendo X cantidad de estrategias y aún así no logro ni llegar a mi punto de equilibrio, entonces hacer un alto y decir qué está pasando o qué estoy haciendo o qué puedo hacer, cómo puedo mejorar. Entonces, sí, definitivamente para ser un buen administrador hay que escuchar muchísimo, tener ojos de águila, es decir, observar con una gran dimensión qué es lo que está pasando en el mercado y sobre todo tener una cercanía con nuestro cliente, con nuestro consumidor, porque la retroalimentación que nos dan sobre un producto, sobre un servicio, eso nos puede permitir hacer mejoras a tiempo para evitar quejas, reclamos y lo peor de todo, que alguien vaya a hablar mal de nosotros, ya a sus amigos, a sus familias, en redes sociales, ya evitar llegar a situaciones en las que lejos de darnos una publicidad, una promoción de venta, nos estén limitando porque la gente diga, ahí no llegues. Entonces sí, es importante tener oídos atentos a todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor y utilizar esa información de manera oportuna, que nada nos sirve tener información y ya pasó, ya no nos sirvió de nada, ya no la podemos utilizar. Buenísimo, buenísimo, Sonia. Mira, yo que he aprendido muchísimo de ti en menos de una hora y la verdad que, pues para todos nuestros amigos que son empresarios o que se quieren lanzar a ser empresarios, es muy importante siempre tener como el consejo o la experiencia de un experto o de alguien que te acompañe en el camino. Y fíjate que tú puedes tener consultoría directa con Sonia. Nosotros tenemos en nuestra tienda online un producto que así se llama, consultoría online, en donde en una hora puedes hacer maravillas, ¿verdad, Sonia? Puedes así planificar. De hecho, cuando tú adquieres esa hora de consultoría, nosotros la planificamos antes para asegurar que abordamos todos los temas que requieres y que abarcamos todas tus dudas. Y pues, Sonia, dependiendo de tu disponibilidad, nosotros vamos a agendar esa hora de consultoría. Así que yo te recomendaría que la considerarías porque Sonia tiene mucho conocimiento, mucha experiencia. Estoy segura que te va a ayudar muchísimo, sobre todo para construir y mantener un negocio exitoso. A la orden. Muchas gracias por esta invitación, Sofía. Y pues tal vez en los comentarios al final del video pueden darnos sus opiniones, sus preguntas o alguna otra duda que haya quedado sobre todos los objetivos de este café que nos hemos tomado este día. Y si quisieran información adicional, pues estamos a la orden. Gracias, Sonia, te agradezco tu tiempo. Gracias a todos por suscribirse a nuestro canal. Los invitamos a llegarnos a hacer sus preguntas y déjennos saber sobre qué otros temas les interesaría conversar con Sonia o con algún otro de nuestros consultores.